Vamos ahora a tener la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer en Gálatas, en el capítulo 4, versículos del 21 hasta el fin del capítulo, el versículo 31. Gálatas, capítulo 4, 21. Y dice así la palabra del Señor: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Por lo cual se dice como alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, que engendró para servidumbre, el cual es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, el cual corresponde a la que ahora es Jerusalén, la cual está en servidumbre con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros. Porque está escrito: alégrate, oh estéril, la que no das a luz. Prorrumpe y clama la que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. El Señor Jesús, en el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 52, está describiendo muy bien el carácter del buen maestro de la palabra de Dios. Utiliza la expresión el escriba docto. Y dice allí que el escriba docto es como el señor de la casa, que de su tesoro saca cosas antiguas y cosas nuevas. Bien, pues entonces vemos todo lo que sea útil para exponer la palabra de Dios, para ver la pertinencia de las Escrituras y también para aplicarla a distintas situaciones, es a usar. Y es una actitud de recomendar, de alabar incluso. Este deseo de exponer de todas las maneras la palabra de Dios debería ser buscado y debería ser puesto en la práctica por los expositores, por los maestros de la palabra de Dios. Y esto es lo que vemos de una manera excelente en lo que hemos leído aquí por parte del apóstol Pablo. Antes, los versículos anteriores en el capítulo, él se había dedicado a dar una exhortación de distintas maneras. Ya lo último, apelando, digamos, a esa relación personal que él tenía con los Gálatas. Entonces, la exhortación era a que no se volvieran a esclavizar, a los rudimentos del mundo. Bien, pues ahora el apóstol Pablo, por no estar hablando solamente a un nivel personal, ¿no?, a una relación personal que él tenía con ellos, ahora lo pasa a apoyar toda esta exhortación en la Escritura. Lo apoya en la Escritura. Y por lo que dice, vemos que verdaderamente el apóstol Pablo era un escriba docto en el reino de los cielos. Vemos que verdaderamente él era un excelente maestro de la palabra de Dios, verdaderamente maestro. Un uso excelente, un conocimiento, gran conocimiento de las Escrituras,
no solamente de la enseñanza de la misma, sino de lo que es pertinente a cada momento, a cada situación. Entonces vemos que él, aquí en estos versículos, hace un uso que incluso nos puede llegar en algún sentido a sorprender. Es algo también sorprendente su maestría. Pero no solo eso, sino que también vemos la pertinencia de lo que dice, su aplicación a la situación que estaba en las iglesias de Galacia. En el versículo 21, pues los interpela, los vuelve a interpelar directamente, dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley. Entonces vemos aquí el estar bajo la ley, o someterse, o esclavizarse a la ley. Dice: ¿no habéis oído la ley? Entonces aquí nos encontramos con una especie de juego de palabras, porque la primera palabra ley se está refiriendo a la ley de Dios, ¿verdad? A los 10 mandamientos y el resto de los mandamientos de la ley de Dios. Y cuando dice no habéis oído la ley, se está refiriendo a la ley en un sentido más general, a la Torá, es decir, al Pentateuco, los primeros libros de la Biblia. Bien, pues entonces va a presentar el punto el asunto o el problema desde el punto de vista de las Escrituras, y particularmente del Pentateuco, y particularmente del Génesis. Porque vemos a continuación, dice: porque escrito está. Y esta es entonces la introducción de los textos de las Sagradas Escrituras. Escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació según la promesa. Aquí pues el apóstol Pablo está haciendo referencia al libro de Génesis, ¿verdad? Al nacimiento de los hijos de Abraham, 2 hijos, primeramente Ismael y después Isaac, de 2 mujeres. Una parte Agar y la otra Sara. Agar, que era la sierva de Sara, y Sara, que era su mujer. Entonces vemos pues primero la pertinencia de lo que aquí dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque está refiriéndose a la ley, a la Torá, al Pentateuco y particularmente a la persona de Abraham. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué él, Abraham, y no otro? Pues precisamente porque ahí estaba el corazón del asunto, el meollo de la cuestión. ¿Por qué los judíos, qué hacían ellos? ¿De qué se jactaban? Ellos se jactaban precisamente de ser hijos de Abraham o descendientes de Abraham, como leemos en Juan capítulo 8, versículo 33, la disputa que tenía el Señor Jesús mismo con los judíos. Pues entonces ahí dice que ellos respondieron a Jesús: simiente de Abraham somos, o descendientes de Abraham, o descendencia de Abraham somos, y jamás hemos servido a nadie. Como dices tú, seréis libres. Bien, pues entonces ellos se vanagloriaban de ser descendencia de Abraham y se vanagloriaban asimismo de Moisés, de la ley de Moisés. Y era por eso por lo cual incluso ellos rechazaban a Jesús y al Evangelio, como leemos en el capítulo 9, versículo 28 del Evangelio de Juan, cuando estaba hablando los judíos en Jerusalén, aquel que había sido sano
por el Señor Jesús, que había sido ciego de nacimiento. Entonces decían ahí que lo injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo de Jesús, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros somos discípulos de Moisés. Entonces ellos pues hacían esa distinción, ellos hacían esa antítesis o lo oponía lo uno a lo otro. Si ellos eran discípulos de Moisés, no podían seguir a Jesús. Ellos eran de Moisés, ellos eran, por lo tanto, y es en este sentido que habla el apóstol Pablo aquí, porque nos está hablando entonces, cuando habla del Sinaí, cuando habla entonces del pacto de Sinaí, pues está haciendo referencia a esto mismo, a que ellos se reivindicaban, esos judíos que rechazaban el Evangelio, lo hacían reivindicándose de Moisés. Y esto es una cosa importante, como vamos a ver, porque pone en contexto lo que dice aquí Pablo. No es que el pacto en el Sinaí fuera un pacto solo de ley, ¿verdad? Y que pues Dios había puesto otra vez un pacto de obras sobre el pueblo, como si tuvieran que ser salvos por la obediencia y por las obras, lo cual es imposible desde la caída, sino que fue una renovación del pacto de Abraham, aunque sí, por supuesto, la ley tuvo mucho más peso porque se dio el decálogo, ¿verdad? Pero lo que aquí está diciendo acerca de Sinaí y de Moisés y de la ley, pues en buena medida, en una gran parte, se puede decir que tiene este enfoque, que es porque ellos rechazaban el Evangelio, reivindicándose entonces de Moisés y de la ley, por lo tanto, del Sinaí. Entonces esta es la verdadera cuestión de los judaizantes. Porque los judaizantes eran, podemos decir, una especie de vía media. Querían hacer una especie de, no llegar a ser tan radicales como los judíos que rechazaban el Evangelio, pero ellos decían que se tenían que circuncidar y guardar toda la ley. Es decir, que ellos no rechazaban el Evangelio, sí, o a Cristo, pero decían que los convertidos gentiles se tenían que, por así decirlo, hacer judíos, volverse judíos para ser descendencia de esta manera de Abraham como conversos y de esa manera pues ser salvo. Lo que aquí estaba en juego era, por lo tanto, si se podía ser salvo sin formar parte oficial formalmente del pueblo judío, del pueblo de Israel según la carne, o no. Bien, pues entonces ya Pablo había tratado esa cuestión, nos acordamos en el capítulo 3 de Gálatas, cuando había dicho en el versículo 29: si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham, como habíamos visto en Juan capítulo 8, simiente de Abraham o descendencia de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Entonces vemos, la cuestión es verdaderamente, pues, que el que tiene la fe es el hijo de Abraham. El que es creyente en Cristo es el verdadero hijo de Abraham. No es tanto, por lo tanto, ser descendencia según la carne, sino según el Espíritu. Bien, pues ahora, en este pasaje, decíamos, el apóstol Pablo lo quiere basar en la Escritura misma. Lo quiere basar en el ejemplo, en el texto de la vida de Abraham. Y lo que viene a decir entonces es esto: si es cuestión de ser hijo de Abraham, si es cuestión de ser descendencia física de Abraham, entonces, haced atención.
Porque hay que tener presente que Abraham también tuvo varios hijos, ¿no? Dejando aparte el que tuvo con Cétura, una vez pues murió Sara, de lo cual vinieron además los madianitas, dejando aparte eso, está lo que vemos en el capítulo 16 y 21 de Génesis, que tuvo a Ismael. A Ismael, que fue el hijo de la criada o de la sierva de Sara. Y también tuvo otro hijo, que fue el hijo que le dio Sara, que era de su propia esposa y que por lo tanto no era esclava, sino libre. Entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a uno de los episodios más, digamos, triste de la historia de Abraham. Abraham, el padre de la fe, que tuvo pues momentos momentos verdaderamente ejemplares, pero también tuvo sonoras caídas, ¿no? Y una de ellas, la más importante tal vez, pues fue cuando aquí Abraham, digamos, transigió ante Sara. Dios le había dado la promesa del hijo, pasaban los años y entonces Sara se impacientaba. Y entonces Abraham cedió ante sus presiones, a las presiones de su mujer. Si no es por mí, pues oye, pues entonces que sea por mi criada, pero yo lo quiero ya. Entonces vemos que de esa manera, pues de lo que se trataba era que se estaba intentando cumplir las promesas de Dios, ¿no? No al tiempo que Él estableciera, sino pues por nuestra o la impaciencia de los hombres, intentando hacer cumplir las promesas de Dios por nuestros medios, según nuestra capacidad. Por lo tanto, esto es lo que dice la Biblia, un intento de la carne, en el sentido de naturaleza humana, un intento humano, ¿verdad?, de cumplir humanamente las promesas de Dios. Y la Escritura pues deja claro que la descendencia de Dios, los hijos de Dios, no es por el esfuerzo humano, no es por nuestros esfuerzos que Dios engendra hijos, no es por obras humanas, sino que es por la soberanía de Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, pues ya lo dice bien claro la palabra de Dios. El capítulo 1 y versículo 12. A todos los que lo recibieron, a Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces esto es algo a tener en cuenta, porque nos es necesario, como dice en Juan capítulo 3, nacer de nuevo, nos es necesario a todos los hombres nacer de lo alto. Pero esta es la cuestión, que no lo podemos hacer, engendrarnos a nosotros mismos. No podemos hacer que otro nazca, ni pues engendrar a otro. No es por voluntad de carne, no es por voluntad de varón, sino de Dios. No es por el esfuerzo de los hombres, no es por las obras de los hombres que Dios tiene hijos, sino que ese es precisamente el cumplimiento de sus promesas. Esto es, pues, por lo tanto, la soberanía de Dios, el cumplimiento de las promesas. Esto es también lo que el apóstol Pablo está hablando en Romanos, en el capítulo 9, versículos 6 al 8, cuando dice, y aquí está hablando de Israel según la carne, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son Israel, ni por ser descendencia de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son los hijos de la carne, estos son los hijos de Dios.
sino que los hijos de la promesa son contados por descendencia. Vemos, por lo tanto, aquí la misma contraposición o oposición que vemos aquí en Gálatas. No es, por lo tanto, la descendencia de Dios por la carne, por la voluntad, por la descendencia física de los hombres, sino por la voluntad de Dios. Bien, pues vemos que esto es un uso admirable de la Escritura, pero si continuamos adelante, pues ya es algo admirable lo que leemos aquí, porque dice en el versículo 24 al 26, lo cual se dice como alegoría, esta referencia a la Escritura, a Génesis, a Agar, a Ismael, a Isaac, a Sara, pues dice lo cual se dice como alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. Agar y Sara son los dos pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, que engendró para servidumbre, el cual es Agar. Porque Agar es el nombre Sinaí en Arabia, el cual corresponde a la que ahora es Jerusalén, la cual está en servidumbre con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros. Entonces vemos que aquí está introduciendo esto en el versículo 24, diciendo lo cual se dice como alegoría. Y pues lo que viene a continuación está explicando esto. ¿En qué consiste esta alegoría? La palabra alegoría, ¿no? Que es una palabra tomada o que procede directamente del griego, que tiene en su raíz pues la palabra alo, que significa diferente. Es decir, es una palabra que viene a significar, una alegoría es algo que tiene un sentido distinto, diferente de su significado literal, ¿no? Un significado, digamos, más allá de su significado literal. Bien, pues esta es una palabra, ¿verdad?, interesante o importante, y llama la atención que el apóstol Pablo lo utilice aquí. La palabra alegoría, evidentemente, si proviene del griego, es porque se utilizaba, ¿verdad?, en el mundo griego, para interpretar, para explicar textos religiosos o no. Y precisamente este era un método favorito de interpretación de los rabinos judíos, que interpretaban mucho la Biblia, el Antiguo Testamento, de esa manera alegórica. Y hay muchos pues comentadores que vienen aquí a decir pues esto mismo, que aquí el apóstol Pablo lo que hace es hacer aquí una especie de concesión a la manera de interpretar o que se pone a interpretar la Biblia como un rabino judío de la época. Ya veremos que no se trata para nada de esto. Bueno, pues la alegoría y el método de interpretación de la Biblia como alegorías, pues esto ha sido también una manera de interpretar muy desarrollada en la iglesia cristiana. Y bien, pues eso ya desde tiempo antiguo. Y bueno, pues ya en los primeros siglos, sobre todo, pues se generalizó esta manera de interpretar la Escritura, de tomar textos de la narración del Antiguo Testamento, o incluso textos del Nuevo Testamento de la narración, o incluso textos de las cartas de Pablo, pues como alegorías y buscando unos significados que uno no lo ve para nada en el texto original. Pues bueno, esto es algo que se desarrolló sobre todo a través de un teólogo de Alejandría, la ciudad pues de Egipto, llamado Orígenes. Orígenes fue el que más empleó esto, y la verdad es que hizo escuela, y detrás de él pues se extendió esto
pues y se llevó a cabo pues durante todo el periodo medieval. Y pues entonces esto es lo que generó también pues la teoría de que la escritura tiene no un sentido, lo que leemos tiene un sentido, el sentido que leemos o literal, sino que tiene muchos sentidos, distintos niveles de sentido o pues capas de sentido, ¿verdad? Bien, pues esto es la manera que decimos se desarrolló, se interpretó sobre todo la escritura en el periodo medieval, que se veía como más espiritual, ¿verdad? Por supuesto, no es algo solamente el periodo medieval, sino que es algo bien de actualidad. Incluso, pues, bueno, es el método favorito en muchas iglesias y denominaciones evangélicas, protestantes en el tiempo actual. Es una cosa que realmente está en boga. Conozco a un hermano que aquí en España, ¿no? Escribió él mismo una especie de libro que él quisiera publicar, pero no lo ha hecho, para intentar ayudar a los pastores de su denominación, porque la manera normal de explicar la escritura es por medio de alegorías. Es decir, que se pone a escuchar, a predicar o a enseñar de cualquier texto, pues buscando, espiritualizando de esa manera, buscando pues algo espiritual o algo de Cristo, pero de una manera completamente subjetiva, y muchas veces lo único que es bueno, hacer volar la imaginación. Bueno, pues esta manera, ¿no?, de predicar y de enseñar, a pesar de que puede llegar a ser atractiva, ¿no? Porque, bueno, vienes a la iglesia y te sorprende con algo que nunca habías visto ni lo habías considerado de esta manera, puede ser interesante, pero ciertamente tiene un grave problema. Tiene un grave problema, ¿por qué? Porque si la Biblia puede llegar a decir cualquier cosa, si un texto de la Biblia puede enseñar cualquier cosa vía alegoría, eso significa que la Biblia entonces no enseña nada en particular. Si puede enseñar cualquier cosa, no enseña en particular nada. Y esto, por lo tanto, significa cargarse la autoridad de la Escritura. Esto lo podemos ver por un ejemplo, con lo que se ha hecho en cuanto a las familias ahora, ¿verdad?, en la actualidad. El modelo de familia natural, por el cual es lo natural que se reproduzcan los seres humanos, es el hombre y la mujer, y por lo tanto una unión de fidelidad entre un hombre y una mujer, entre la mujer y el padre de sus hijos. Bien, pues entonces si ahora cualquier cosa es familia, ya sea dos hombres, dos mujeres, un hombre con distintas mujeres, o un hombre con distintos hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo esto es igualmente válido una familia como la familia natural, esto significa que ya no existe una cosa llamada familia. Se vacía completamente de contenido y se vacía completamente de sentido. Si la palabra familia quiere decir todo, eso significa que no significa nada. De igual manera, si se puede llegar a decir o se puede llegar a enseñar de la Biblia cualquier cosa, eso significa que no te vas a poder referir a ella como autoritativa para nada. Y es por eso por lo cual en la Iglesia romana, pues, o la Iglesia católica medieval, a fuerza de emplear el método alegórico, pues ya la Biblia no tenía ninguna autoridad. Y la autoridad, entonces, ¿quién la tiene? La Iglesia, lo que ella dice y enseña de manera oficial. Pero entonces vemos que hay un trasvase de autoridad de la Escritura a la Iglesia. ¿Cuándo es la Iglesia la que tendría
que estar sometida siempre a la autoridad de la Escritura. Escrito está, ¿verdad? Escrito está. Esta es la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Pues a eso se tendría que apelar y someter siempre la Escritura. Pues entonces, ¿qué es lo que encontramos? Es decir, Pablo, por una parte, está haciendo como los judíos, se está poniendo a su nivel. O por otra parte, el método de la alegoría es legítimo porque lo vemos aquí en Pablo. Bien, pues para ver esta cuestión, pues entonces, para comprenderlo bien, tenemos que tener presente, digamos, una serie de ideas, digamos, distinguirlas, tratarlas de distinguir, ¿verdad? De hacer una distinción. Por lo menos, pues, 3 distinciones. Primeramente, que no es lo mismo. Pues, por ejemplo, una cosa es alegorizar un texto, ¿no? Es decir, un texto literal, histórico, alegorizarlo. Y otra cosa distinta es interpretar una alegoría. Porque en la Escritura nos encontramos con alegorías, ¿verdad? Pero ya son alegorías. No es que nosotros estamos alegorizando un texto literal o histórico, sino que son alegorías. Por ejemplo, las parábolas, ¿verdad? Y eso son alegorías, son historias, son analogías o alegorías, ¿verdad? O el capítulo 16 del profeta Ezequiel, que está pues presentando la relación de Dios con Israel como pues un matrimonio y las infidelidades del pueblo como unos adulterios. Eso es una alegoría. Hay textos de la Escritura que son alegóricos, como también lo es, por ejemplo, por excelencia, el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, que es un canto de amor, que es la alegoría de la relación de Cristo y su Iglesia. Y sé que hoy en día no es la manera pues más corriente de concebir el libro de los Cantares, aunque sí lo ha sido así toda la historia de la Iglesia, y se prefiere verlo pues en un sentido pues muy literal. Pero si lo vemos nosotros a la luz del conjunto de la Escritura y sobre todo pues del uso que hay del cantar en el Nuevo Testamento, porque el libro de Cantares es uno de los que más está presente en el Nuevo Testamento, es el canto de amor de Cristo a su Iglesia y de la Iglesia a Cristo, que ha de ser pues presentada en las bodas del Cordero. Bien, pues entonces no podemos ahora entrar en esta cuestión, por supuesto, pero hay alegoría en la Iglesia, en la Biblia, y esto no significa que nosotros vamos a alegorizar la Biblia. Hay que entonces interpretar la alegoría como hay que interpretar la profecía o el texto narrativo histórico o la poesía de los salmos o los proverbios. Entonces vemos que hay distintos géneros en la Biblia y se tiene que interpretar a cada uno de manera correspondiente. Eso entonces, por lo tanto, una distinción. No es lo mismo alegorizar un texto de la Escritura a nosotros que la misma Escritura sea una alegoría. Otra distinción es que, más brevemente, no es lo mismo una alegoría, ¿verdad? Una alegoría que una analogía. Es decir, si uno está predicando, yo mismo en este caso, está predicando y dice: hay que cortar la cabeza al pecado en nuestra vida, como David cortó la cabeza a Goliat. Eso no es alegorizar el texto, sino que eso es una comparación, hacer una alegoría. No estás haciendo entonces del relato de David como algo que nunca existió, que no fuera histórico, con un sentido literal, sino que haces una analogía en el curso de lo que estás diciendo. Y eso lo hacemos en la vida normal de muchas maneras, ¿verdad? Bien, pues entonces esa es otra distinción a tener en cuenta. Y la tercera y más importante es que una cosa es la alegoría, tal como lo hacían pues los rabinos, o tal como lo hacía también Orígenes, o se practica actualmente en la actualidad. Una cosa es esa alegoría de alegorizar textos que no son de la Escritura, y otra cosa es el
ver en los textos de la Escritura un significado que hoy diríamos tipológico, de tipos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, tipos del Nuevo Testamento que los encontramos ya presentes, representados en el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento, nos dice Pablo en la carta a los Colosenses, es una sombra del Nuevo Testamento. Entonces vemos que se haya representado el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento, pues por los sacrificios, el templo, el tabernáculo, los oficios, los ministerios, el profeta, sacerdote, el rey, etcétera, etcétera. Pero vemos que no solamente se representaba el Nuevo Testamento en cuanto a la persona o a la obra de Cristo, ¿verdad?, los sacrificios, o el templo, o los oficios de profeta, sacerdote y rey, porque los tipos de la Escritura, los tipos del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento eran más amplios. Es lo que leemos en 1 Corintios capítulo 10. Leamos en el capítulo 10, los versículos del 1 en adelante, vemos los tipos. La misma historia del Antiguo Testamento nos sirve a nosotros como tipos, y eso no es cargarnos al sentido literal ni histórico de lo que ahí leemos. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas sucedieron como ejemplo, en griego tipo, eran tipos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces vemos que esas caídas, esas reprensiones, esos juicios de Dios son tipos de lo que nos puede venir a nosotros si caemos en la misma desobediencia. Y vemos también más ejemplos en el Nuevo Testamento, como personajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Balaam, son tipos ¿de qué? De los falsos maestros, falsos profetas, hoy en día en la Iglesia. Por lo tanto, vemos que los tipos del Antiguo Testamento pues representan pues no solamente a Cristo y su obra y su persona, sino es más amplio en cuanto al pueblo de Dios y en cuanto, pues como vemos, a, como mínimo, los falsos maestros. Pues aquí es lo mismo. Y aquí, pues, Agar y su hijo Ismael, pues eran tipos, representaciones, modelos ¿de qué? Pues de los judíos. Sí, pero de los judíos en general. ¿De toda la descendencia de Abraham? Pues no, sino de los judíos que rechazaban el Evangelio, que rechazaban a Cristo. Porque David y Salomón y todos los profetas y Moisés y Samuel, etcétera, 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 todos aquellos que dice Hebreos capítulo 11 eran héroes de la fe, ellos creyeron y ellos fueron hijos de Dios, ellos fueron por tanto verdaderamente simiente de Abraham, descendencia de Abraham, tal como hemos contado. Es evidente que no. Por lo tanto, vemos que se trata de los judíos que habían rechazado a Cristo, diciendo, es que nosotros somos hijos de Abraham, descendencia física y carnal de Abraham. Nosotros tenemos pues la ley de Moisés, el pueblo que no tiene la ley, como dice en Juan, el Evangelio de Juan, ellos son malditos, ¿no? Nosotros tenemos pues la ley de Dios. Bueno, pues entonces vemos que ellos es lo que se entendía, lo que decíamos, la referencia de Pablo aquí a Sinaí, el uno ciertamente del monte Sinaí, que engendró para servidumbre, el cual es Agar. Bien, vamos. Vemos aquí, esto es algo pues a tener en cuenta, porque la ley es santa, justa y buena, la ley es algo beneficioso para nosotros, la ley es nuestra delicia como creyentes, pero si ponemos la ley en lugar de Cristo y en lugar del Evangelio,
entonces uno se hace esclavo de la ley para su condenación, porque en vez de justificarlo lo condena. Y aquí pues hay una gran sabiduría de la palabra de Dios, porque todo aquello que ponemos en el lugar de Cristo, en el lugar de Dios y en el lugar de su evangelio y de su palabra, es lo que nos esclaviza. Si una iglesia, por ejemplo, se dedica a promover, por ejemplo, pues el activismo social, ¿no? Y entonces pues pone a un rincón la palabra de Dios y la enseñanza de la Biblia, porque es que eso es anticuaya y lo que tienes que hacer entonces es activismo social, pues entonces te vas a esclavizar de ese activismo y de ahí no vas a salir, porque te vas a quedar ahí encerrado. Te vas a quedar ahí encerrado. Bien, por lo tanto, vemos aquí la ley es la ley de que la ley que dice Santiago, la ley real, la ley de la libertad, pero si uno lo toma en sustitución de Cristo el Evangelio, uno está esclavizado. Entonces vemos aquí estos pactos del Sinaí, cuando después por otro lado es el pacto de Abraham. El nuevo pacto es la renovación ya definitiva y última del pacto de Abraham. Y bueno, pues entonces la Agar pues es el monte Sinaí en Arabia. Hace aquí también incluso Pablo aquí un juego de palabras. Aquí está sacando pues tesoros viejos, nuevos, para apoyar lo que está diciendo, y dice que se corresponde a la Jerusalén terrenal, la cual está en servidumbre con sus hijos. Sin embargo, la Jerusalén celestial, dice, versículo 26, la de arriba, la celestial, no está hablando solamente de los espíritus de los justos hechos perfectos, es decir, la iglesia triunfante en los cielos, sino la iglesia invisible, la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Pues entonces ella es libre. Ella es libre. Bien, vemos que aquí dice que es la madre de todos nosotros, versículo 26, porque la iglesia es la madre de los creyentes. Dios es el Padre, pero la iglesia lo engendra, ¿por qué? Por la palabra de Dios y por los sacramentos. Es decir, que la iglesia ya está antes que nosotros creamos. La iglesia ya existía mucho antes que yo me convirtiera o vosotros también, sino que hemos llegado a la fe precisamente por la palabra de Dios, a través de la iglesia, mediada por la iglesia en este sentido. Por lo tanto, la iglesia es una madre, y tener esto en cuenta pues también ayudaría a cambiar la actitud que se tiene en cuanto a la iglesia en el mundo evangélico, que se trata a la iglesia de cualquier manera, porque no se ve que realmente es nuestra madre espiritual en ese sentido. Bien, pues entonces vemos aquí es más bien el uso de tipología. Cuando está hablando aquí el apóstol Pablo de alegoría, es lo que nosotros diríamos hoy en día tipología, es decir, no se está aquí vaciando el sentido histórico y literal de lo que ocurrió, sino que lo que ocurrió ahí está y fue histórico y tiene un significado literal, pero en el conjunto de la redención, de la historia de la redención, del mensaje de la Escritura, de todo el consejo de Dios. Entonces vemos que eso viene a ser representación de lo que nosotros ahora estamos viviendo. En este sentido, pues, en este uso de la tipología del apóstol Pablo, él está demostrando entonces, primero, que la descendencia física de Abraham en sí mismo no es nada. Ismael también lo fue. Los que de verdad son hijos de Dios son los creyentes por la fe. Y bien, pues aquellos que, descienden físicamente de Abraham y se jactan de eso y de la ley de Moisés, pues para rechazar el Evangelio, entonces ellos se vuelven esclavos. Hay esa esclavitud espiritual de la que también el Señor Jesucristo pues les habló en Juan capítulo 8. Mientras que
los cristianos son verdaderamente libres. Como dice también Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bien, pues vemos esta exposición magistral del apóstol, aunque también hay aplicación en lo que él dice. Brevemente lo vamos a ver. Primeramente vemos la aplicación a los creyentes. Esto es así. Nosotros somos, pues, por tanto, engendrados según la promesa y por el poder de Dios. Entonces, versículo 27, porque está escrito: alégrate, oh estéril, la que no da salud, prorrumpe y clama la que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que de la que tiene marido. Esto es una cita de la Escritura de Isaías 54, versículo 1. Entonces la aplicación que ve aquí el apóstol Pablo también aquí para los creyentes es esta. ¿A qué? A regocijarnos. Regocijarnos de que, bueno, Dios da pues hijos a la estéril. Dios hace que la menospreciada sea honrada con muchos hijos. Bien, esto es lo que vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento. La historia de Ana, Penina y pues, bueno, fijémonos, ¿no?, que esto es también la historia de la Iglesia. Esta es la historia de los creyentes. Nosotros nos podemos regocijar de que nuestra esterilidad espiritual, nosotros somos incapaces de dar frutos por nosotros mismos, pero Dios lo va a hacer abundar y sobreabundar en nosotros conforme a su promesa. Y también gozarnos por adelantado, ¿a qué? Gozarnos por el crecimiento espiritual que el Señor va a dar al pueblo, porque es de lo que también está tratando aquí el apóstol en este lugar de la Escritura. El crecimiento de la Iglesia. Los creyentes van a ser más los rechazados, más los menospreciados, más los despreciados que los que están ahora a sus anchas, ¿verdad? Mira, dirán, mira qué pocos que son, mira que son así un poco raros, mira que son aquí, pues, mucha Biblia, mira que son aquí más secos que... Pero fijémonos, está diciendo, al final serán muchos más ellos. Ellos van a cubrir la tierra que los que ahora están a sus anchas. ¿Por qué? Pues porque Dios lo hará, Dios se encargará de ello. Pero fijémonos también en la aplicación que hace el apóstol Pablo, porque en lo que dice aquí está presentando también un rasgo más para identificar a unos y a otros. Porque dice, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Ismael se reía, se burlaba, maltrataba al niño, ¿no? Y por eso, pues, como vemos, pues también, pues Sara lo hizo que se fuera, lo perseguía. Bien, vemos, esto es un rasgo ¿de qué? De la falsa iglesia. Cómo Ismael persigue a la verdadera iglesia. La descendencia física de Dios, los hijos exteriores de Dios o carnales de Dios, persiguen a los verdaderos hijos de Dios porque los encuentran, pues, menospreciables o despreciables. Vemos que el pueblo carnal de Dios, ¿no?, la falsa iglesia, hace eso desde el Antiguo Testamento y ahora también. Entonces vemos que esto sirve también a distinguir a unos y a otros. Pero también la aplicación que hace el apóstol Pablo, la tercera, es en cuanto a que estos nada tienen que ver con la verdadera iglesia. Dice, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Fijémonos, ¿no? Y esto, pues, hablando de Israel incrédulo, del Israel nacional pero incrédulo, al cual hoy en día, pues, muchos, pues, dicen que, bueno, pues, aunque está en incredulidad, será salvo, aunque se mantenga en incredulidad. ¿Por qué? Y entonces, pues, echan mano de la soberanía de Dios, diciendo, pues entonces, fijémonos, ¿no? Eso ocurrió según el decreto, tal como enseña en Romanos 9.
y entonces pues de esa manera pues vino el Evangelio a los no creyentes, a los no judíos. Y si eso fue según el decreto de Dios, es como entonces que Dios estaría pues obligado a salvarlos, aunque siempre, toda la vida, estuvieran en incredulidad. Y es así como se enseña en muchos lugares que los judíos de nacimiento, por el mero hecho de ser judíos de nacimiento, aunque rechacen el Evangelio y rechacen a Cristo, al final serán todos pues salvos, porque han sido su desobediencia el medio que nos venga a nosotros la salvación. Pero de esa manera lo que se hace es pasar por alto completamente lo que enseña la Escritura, que Dios ciertamente utilizó a Babilonia para castigar los pecados del pueblo, pero realmente tomó como responsable a Babilonia por sus pecados. Sí, han sido el medio que soberanamente Dios ha utilizado para esto, pero eso no los justifica. Y lo que enseña pues realmente Romanos 9:11 acerca de la salvación de Israel es que para ser salvos ellos tienen que ser reinjertados por la fe y el arrepentimiento al pueblo de Dios. Es decir, que no hay una salvación a Israel por el mero hecho de ser de Israel. Y si se mantienen en incredulidad, será pues para la condenación, porque no puede ser heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No puede ser uno al mismo tiempo, como dice, hijo de Dios, que, como dice Jesús a los judíos, hijo de vuestro padre Satanás, de vuestro padre el diablo. Así, por lo tanto, la conclusión entonces a todo esto es, determinar, entonces cada uno tiene que determinar, a la luz de la palabra de Dios, de quién es su hijo, en este caso, de Sara o de Agar, del hijo según la carne, una relación meramente carnal, o una verdadera relación y filiación espiritual con el Señor por medio de Cristo, de su Espíritu. ¿A qué tipo pertenecemos? Los creyentes en Cristo, los que creen en Él, su pertenencia es la que concluye el versículo 31 del apóstol Pablo, de manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Sí creemos, hermanos, en el Señor Jesucristo. Entonces, sí, no nos gloriamos en nada nuestro, ni en nuestra ascendencia espiritual, ni que somos evangélicos de hasta 8ª generación o reformados de hasta 10ª generación. Si no nos gloriamos de nada de la carne nuestro, sino solamente de nuestro Señor Jesucristo, ya nos podemos regocijar, como ha dicho aquí el apóstol Pablo, y podemos tener claro que somos hijos y herederos de Dios, y somos el verdadero Israel, el Israel de Dios, como acaba diciendo Pablo en la carta a los Gálatas. Pues que así sea, que el Señor nos ayude en este sentido, que podamos decir sí, amén, soy de Cristo, por lo tanto soy un verdadero hijo de Abraham y heredero de Dios. Que así sea. Amén. Oramos al Señor.